Muy buenos días, en nombre de Acciones y Valores, Comisionista de Bolsa y Analdex, Asociación Nacional de Comercio Exterior, queremos darles una cordial bienvenida a esta conferencia virtual denominada Tasa de Cambio y Transacciones Internacionales en 2020. Espero que la disfruten y les genere valor agregado en sus empresas y en sus decisiones. Voy a compartirles acá una pequeña presentación de quiénes somos nosotros, y esto con el objetivo, por supuesto, de poder brindarles siempre pues, un mayor entendimiento de la relación que llevamos con Analdex de ya de varios años, donde hemos tenido también la posibilidad de hacer eventos presenciales y donde seguramente muchos de ustedes ya nos conocen. Nosotros somos tal vez hoy la sociedad comisionista de bolsa más antigua que hay en este país. En el año 2019 cumplimos 60 años, ya estamos en nuestro año 61 y por supuesto esperamos hacer presencia durante varias décadas más. Somos una compañía calificada por Fitch Rating, la compañía internacional a través de la compañía local. Nuestra calificación es fuerte con perspectiva estable. Tenemos una experiencia de más de 24 años administrando fondos de inversión colectiva. Hoy estos son un instrumento necesario para poder optimizar todo lo que tiene que ver con traslados, por ejemplo, de cuentas bancarias entre los mismos titulares, tratando de optimizar el gravamen del GMF o del 4 por 1000. Desde hace más de 17 años somos agentes de Western Union y acá empiezo a generar como un poco por qué esta conferencia de tasa de cambio y de transacciones internacionales, y es que esta relación con una compañía internacional de las más grandes del mundo, tal vez la compañía de giros transfronterizos más grande del mundo, una compañía con una serie de ítems y de logros muy importantes de más de 100 años, pues sin lugar a duda nos pone en un nivel privilegiado en el negocio de divisas en Colombia. La razón de eso es que a través de Acciones y Valores hoy canalizamos cerca del 20% de las remesas que llegan, y a veces uno pierde como la noción de la importancia de ese ítem, y es que las remesas en Colombia después del petróleo son el segundo ítem de exportación y es la mano de obra de los trabajadores colombianos que están fuera del país. Eso nos ha convertido en uno de los principales operadores en el mercado cambiario, donde a través de los volúmenes de negociación, por obviamente parte de nuestro negocio de remesas, pues nos permite tener unas tasas muy competitivas y competir de tú a tú con los demás intermediarios del mercado cambiario. Y ahí es una invitación a que nosotros creemos de que este mercado de tasa de cambio pues es un mercado que tiene unas variables importantísimas. Una es la asesoría, para mí la principal, y la segunda, poder conseguir las tasas más competitivas en temas de peso dólar o dólar peso. Esta relación con Western Union pues nos ha permitido, que lo vamos a ver más adelante, pues unas ventajas competitivas desde el punto de vista de terceras monedas. Importantísimo, somos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, miembros de la Bolsa de Valores de Colombia. Nuestro presidente, que es el doctor Rafael Aparicio, es el vicepresidente del Consejo de la Bolsa y en varias oportunidades ha también tenido el puesto de presidente del Consejo, y que fue la persona que realizó el proceso de integración o lideró el proceso de integración del Depósito Central de Valores a la BBC. Somos una compañía que está supervisada por el autorregulador del mercado de valores. Eso obviamente nos pone unos temas de idoneidad en el tema de certificaciones y de asesoría profesional hacia nuestros clientes. Hoy nuestro equipo de corredores que están enfocados en el negocio de divisas y en el negocio cambiario, pues tienen la certificación de divisas que se otorga a través del autorregulador del mercado, y adicional, pues obviamente tenemos licencia como intermediario del mercado cambiario dada por el Banco de la República, y nos rige pues todo el tema regulatorio del banco. Nuestra relación con Western Union, y acá simplemente y muy breve. Western Union es, como les contaba al principio de la presentación, la compañía de giros transfronterizos más grande del mundo. Y eso la lleva a tener una infraestructura de más de 550,000 oficinas en el mundo. Y de esas 550,000 oficinas que tiene, pues genera una presencia también a nivel del globo de más de 200 países, donde más de 190 de estos países es regulada. Ya es regulada por una razón, y es que es una de las compañías que hace parte
del mercado público de valores de los Estados Unidos. Ustedes lo pueden ver ahí a través del símbolo W, y toda la información que yo les pueda suministrar hoy, un poco de estas ventajas que tenemos por esta relación, pues ustedes la van a poder revisar a través de la página de Western Union. Una compañía fundada en 1851 que mueve más de 300 billones de dólares en capital, y la razón de eso pues son pues su número de agencias tan importante. Más de 100.000 clientes corporativos como ustedes, y ahí lo que nosotros podemos hacer, y lo vamos a ver en detalle, pues es generar un valor agregado a través de esta relación desde el punto de vista del margen y desde el punto de vista de cómo hacer negocios en los mercados internacionales con pagos en monedas locales o en terceras monedas. Esa es un poco esta primera introducción que quería compartirles. Ahora pues los voy a dejar con el doctor Wilson Tovar, y como les decía, con la absoluta seguridad que vamos a tener mayor claridad de todos los momentos que vivimos actualmente. Les cedo la palabra y agradeciendo, por supuesto, su participación. Hola, muy buenos días a todos. No sé si me escuchan. Buenos días. Buenos días. Bueno, es un placer para mí. Sí, te oímos, perfecto. Gracias, Edison. Un placer para mí recibir esta invitación de Analdex. En esta ya más de una década de actividades conjuntas, eventualmente donde hemos compartido con el doctor Javier Díaz parte del diagnóstico y un poco las perspectivas de la economía permanentemente. Voy a presentarle, voy a compartir mi pantalla y espero que ya la estén viendo. ¿La estamos viendo, verdad? Sí, ya la estamos viendo. Bueno, buenísimo. Entonces voy a tratar de dar un panorama sobre lo que estamos viendo, lo que ha ocurrido recientemente en las economías y qué se espera en el horizonte. El título nos habla de un COVID-19 que contaminó no solamente la economía colombiana, sino la economía mundial. Y lamentablemente, aunque todos decimos que la historia, el que no conoce la historia tiende a repetirla, pues lamentablemente estas pandemias que han acompañado a la humanidad vuelve a acompañarnos esta vez en el 2020. Lamentablemente nadie estaba preparado para esta situación, nadie lo hubiera podido meter dentro de las drivers de la economía mundial. Desafortunadamente yo veo que Colombia ha tenido que enfrentar en estos 2 meses dos cosas simultáneamente, no solamente el embate del COVID-19, sino también lo que ha ocurrido en términos de una guerra de petróleo por parte de los miembros del cartel y otros aliados que no estuvieron de acuerdo en seguir recortando la producción de petróleo para estabilizar el precio. Y afortunadamente, pues en los días recientes, la intervención del presidente Trump ha logrado eliminar, digamos, del radar en lo que viene en adelante, pues este driver que ha sido tan desastroso para nosotros. Por supuesto, esta desaceleración que genera el brote del COVID-19 en la medida que los países están entrando en cuarentena, pues genera una caída en la demanda de commodities. Por supuesto que afectó y impulsó un poco más la caída del precio del petróleo desde $60 hasta los niveles que tenemos de hoy de $20. Una interrupción de la cadena de suministro global, en donde ustedes obviamente hacen parte y son protagonistas, y un incremento en la percepción de riesgo de economías emergentes como Colombia. Todo eso, pues digamos, llevaba la tasa de cambio a los niveles que ustedes vieron, 4.230, una tasa que sin duda nadie había pensado. Nosotros quizás cuando nos reunimos en el mes de noviembre y algunos de ustedes nos acompañaron, avisorábamos una tasa máxima de 3.780. Pues bueno, nos hemos quedado cortos en esta coyuntura. Lamentablemente la región, no solamente Colombia, sino la región es vista desde los mercados internacionales como una región dependiente de los precios de los commodities, y por supuesto que Colombia, dependiendo de esta barra amarilla que tiene que ver con el petróleo, igual que Ecuador, nos hacen visibles y mucho más vulnerables. Por eso quizás la volatilidad en la tasa de cambio arreció tanto y nos afectó tanto sobre el mes de marzo. Pero fíjense que aunque todos los precios de los commodities se han debilitado, pues realmente el precio del petróleo ha tenido un camino sin precedentes, ¿no? Una caída que no registramos ni siquiera en el 2016, cuando en febrero teníamos un precio de $26 y bajaba de cerca de 75. También vemos que la región se ha visto afectada, particularmente aquellos países que han tenido muchos negocios con China, también con Estados Unidos. Fíjense que en el caso de México, pues obviamente el anclaje que tiene
en la manufactura con Estados Unidos, los ha visto también muy golpeados en su tasa de cambio. Quizás Colombia tiene una menor dependencia, pero obviamente de una dependencia importante con los Estados Unidos. Por favor, gracias. Aquí vemos una gráfica en donde vemos la participación de las exportaciones como porcentaje del PIB, simplemente para ver que las economías más abiertas son las que tienen mayor afectación, en este caso México, Chile, Colombia en un menor grado, pero muy dependiente del precio del petróleo, aunque nuestra economía no tiene un nivel de apertura tan amplio y nuestros niveles de exportaciones no son tan grandes como los de otros países en la región, pues eventualmente esta ventana de volatilidad sobre el precio del petróleo nos hizo muy volátiles. Ahora bien, esta coyuntura nos ha obligado a cerrar los países. Hoy en día están trabajándose, hoy particularmente el presidente Trump anunciará cómo piensa reabrir progresivamente la economía y seguramente lo veremos que se empieza a reiniciar en el resto del mundo. Ayer Angela Merkel decía cómo pensaba reabrir las escuelas en el mes de mayo, justo como una medida de intención de volver a la normalidad, ¿no? Ya sabemos que el virus seguirá presente con nosotros hasta que no haya una vacuna. Por lo tanto, no puede haber un cierre indefinido, ¿no? Simultáneamente, los gobiernos han tenido que inyectar una gran cantidad de recursos para tratar de generar planes de estímulo. En la historia, normalmente, cuando hemos tenido planes, digamos, estas pandemias o enfriamientos muy graves de la economía, normalmente se acude a los paquetes de estímulo a través de gasto en infraestructura, ¿no? Carreteras, hospitales, aeropuertos, etcétera. Y afortunadamente la economía responde, ¿no? Pues el gasto del gobierno es fundamental en este proceso de recuperación de la economía y hay que decir lamentablemente que Colombia se ha jugado una carta un poco arriesgada, la verdad, ¿quién iba a suponer que esto iba a ocurrir? Pero la carta que ha jugado recientemente tiene que ver con reducir los impuestos a las empresas pensando que este crecimiento que traíamos hasta el 2019 iba a avanzar y por lo tanto le iba a permitir a las empresas tener un poco más de pulmón, ¿no? Para reanimarse, pero se hizo un sacrificio, ¿no? De reducir el ingreso de impuestos. Por lo tanto, hoy el gobierno está en una situación de caja difícil, ¿no? Todo lo que está haciendo, me parece, son esfuerzos loables, dado que no tenemos una posición, digamos, fiscal muy saludable. En efecto, ustedes registraron ya una rebaja en calificación que hemos recibido de 2 agencias internacionales recientemente, justamente porque la capacidad de reacción del gobierno se ha visto frenada un poco por esa situación de alto endeudamiento que hemos acumulado a lo largo de la última década. Es decir, no es una responsabilidad del gobierno actual cómo recibe las finanzas, tampoco puedo decir que son o darle la culpa a otros gobiernos anteriores, simplemente que lo que ha ocurrido en el pasado nos ha afectado. Esa crisis del petróleo del 2016 nos tardó 2 años en recuperarnos, ¿no? Entonces, en este caso creo que va a ocurrir algo similar. Bien, países desarrollados han implementado medidas importantes. Por ejemplo, Canadá ha subsidiado el 75% del pago de las nóminas de las pymes, justo porque tiene una posición fiscal importante. Algo que lamentablemente aquí el gobierno pues ha intentado y está implementando medidas para que los empresarios puedan endeudarse a bajas tasas de interés, quizás financiadas por la garantía del Fondo de Garantías del país. Pero no está, digamos, asumiendo el pago de las nóminas como ojalá se quisiera. No deberíamos decir que esta situación no es una responsabilidad del gobierno, por supuesto. Tiene que hacer todo lo posible por ayudarnos, pero no podríamos decir que se tiene que hacer cargo del sector empresarial. Claro que han reducido o han suspendido el pago de alquileres, por ejemplo. En este caso, ayer salía a medianoche un decreto en donde trata de aliviar un poco la situación de los arrendamientos, tanto para personas naturales como para pequeños empresarios, en donde se prohíben los desalojos, donde trata de convocar a las partes de que renueven la forma como se van a hacer los pagos. Se suspenden los incrementos de cánones de arrendamiento que hubieran estado programados para estos meses hasta el mes de junio, pero tampoco se está habilitando para que la gente deje de pagar el canon. Entonces, pues lamentablemente tenemos esfuerzos, pero no son tan suficientes como para aliviar, digamos, la crisis que viven los empresarios. Ahora, en el mundo hay una tesis que cómo puede ocurrir, digamos, en materia económica, el desempeño del PIB en la economía global. Bueno, indudablemente en el primer y segundo trimestre vemos grandes cifras a la baja, ¿no? China quizás, recuerden, estuvo encerrada prácticamente de enero a marzo,
Por lo tanto, justo esta semana estamos esperando el dato del PIB y esperamos una gran afectación ahí. Estados Unidos, por su parte, seguramente el gran golpe lo va a recibir en el segundo trimestre. Todos apuntamos a que la recuperación sea en forma de V y que eventualmente el segundo semestre empecemos a recuperar parte de la actividad que hemos perdido en el primer semestre. En materia de tasas de interés, pues hemos visto una decidida gestión de los bancos centrales reduciendo de manera agresiva sus tasas de interés. Quizás los desarrollados lo hicieron rápidamente. Brasil lo ha hecho también, México lo ha hecho igual, Chile lo mismo y Colombia apenas empieza. Yo creo que en esta tasa de interés que ya ha empezado a reducir el Banco de la República le falta un poco de camino por recorrer. Ahora hablaremos de eso. Lo malo está en el diagnóstico del mercado laboral, ¿no? Quizás la OIT a nivel mundial asegura que muchos países empezarán a afectarse. También la CEPAL, la OCDE aseguran que Latinoamérica como un todo tendrá casi 35 millones de personas más volviendo a la pobreza y un gran número de personas perdiendo empleo, ¿no? Es lamentable, pero definitivamente las empresas que no han tenido caja pues no van a poder mantener todas sus nóminas mientras no logren las ventas nuevamente. En materia de crecimiento, pues espera que el segundo trimestre caiga un 24%. Es una cifra sin precedentes en los Estados Unidos. China se está esperando un crecimiento negativo cercano entre el 6 y el 9% el primer trimestre. De tal manera que algunos avisoran crecimientos ya muy pobres en el 2020 o incluso negativos. Hemos visto al Fondo Monetario Internacional reduciendo ampliamente y drásticamente esta semana las estimaciones de crecimiento para todos los países en general. Para Colombia podría costar entre 1 y 2% del PIB. Eventualmente hay escenarios más pesimistas, ahora hablaremos de ello. Es de mencionar que aunque el retail está funcionando bien y la gente sigue comprando y tiene acceso a los bienes de primera necesidad, pues eventualmente en establecimientos del sector comercio solamente están operando un 10%. La tasa de ocupación hotelera y obviamente las ventas esperadas de la Semana Santa se fueron al suelo. Un nivel de ocupación del 5% cuando deberíamos estar en un promedio de 55% previo a la Semana Santa, ¿no? El sector de entretenimiento perdiendo más o menos 80.000 millones cada mes. En el sector transporte, particularmente aéreo, pues obviamente ustedes ya saben lo que ocurre en el planeta. Ahora, me interesa mirar un poco como el término del avance del coronavirus. Si ustedes observan en la primera gráfica, he comparado lo que ha ocurrido en Latinoamérica contra países asiáticos muy cercanos en materia de negocios a China, muy cercanos en materia de viajes de turismo a China. Y por supuesto que nosotros empezamos mucho más tarde, ¿no? De esta afectación del coronavirus. En el eje de las X tengo el número de días desde que apareció el paciente cero. La línea roja corresponde a Colombia y ahí están los 2.700, casi 3.000 afectados por coronavirus en el día 38. Entonces podemos decir que estamos mejor que Perú, mejor que Brasil, ¿no? Brasil ya tiene más de casi 30.000 afectados, mejor que Ecuador, mejor que Chile, por supuesto, pero si ustedes ven la línea de abajo, las franjas de abajo, las líneas punteadas y negras de abajo, empiezan a ver que el número que tenemos de afectados realmente lo vivieron países asiáticos después de 2 meses, ¿no? Eso simplemente para reflexionar un poco de que lo que esperamos que ocurra en materia de afectados es que se amplíe sustancialmente este número de infectados en Colombia. Si vamos en 30.000, perfectamente podríamos llegar a ese número que yo tengo de 18.600 el 1 de junio. Entonces, yo creo que para el que se alarme con la cifra de 3.000, pues yo creo que nos espera un gran incremento próximamente y es simplemente para reflexionar que los empresarios deberían, si bien vamos a reabrir eventualmente de manera progresiva al final del mes de abril, pues deberíamos hacerlo de una manera responsable, pensando que los empleados deberían guardar una distancia prudencial, quizás permitiendo que entran a diferentes horarios para que el sistema de transporte no colapse, porque mientras no tengamos cura, pues lamentablemente la situación va a continuar, ¿no? En el eje de la derecha, pues les muestro que casi todos los países asiáticos, a diferencia de Corea del Sur, tenían menos de 100 infectados en el día 38, que es el día que teníamos hasta el día de ayer. Entonces, eventualmente, eso es simplemente para tener una sensibilización y hay que ser un poco responsable a la hora de salir y exponerse.
Entonces aquí el punto es básicamente que tenemos una infraestructura del sector salud que podría verse comprometida si ese número crece a esos niveles que yo estoy viendo, ¿no? Si tenemos ahí más o menos entre 6.000 y 8.000 camas de cuidados intensivos, pues eventualmente podría ser insuficiente. De ahí que sea tan necesario los planes que está implementando el gobierno de buscar sitios y adaptar lugares para poder atender si este número de infectados llega a incrementarse dramáticamente. Bien, ahora, ¿qué ocurre en una economía que se afecta? Y aquí estoy poniendo de relevancia simplemente lo que ocurrió en Corea del Sur tras el incremento importante después de 60 días, pues vemos que las ventas de las tiendas por departamento caen de manera dramática, las ventas de tiendas de descuento también, la producción industrial se comprime y la confianza del consumidor se va al pique. Entonces, pues yo creo que hasta ahora conocemos las cifras del mes de febrero, que fueron particularmente muy buenas, pero seguramente en el mes de marzo, aunque tendríamos un incremento de las ventas al por menor, básicamente porque la gente cuando preveía que ya se iba a ir a la casa, pues duplicó los niveles de venta, así hubiera hecho un mercado hacía 8 días, pues ahí tendremos un pico que no nos mostrará con toda seguridad el enfriamiento que podemos observar de aquí al mes de junio. Es una situación de debilidad, es una situación también de oportunidad, ¿no? Muchos productos que están siendo demandados en el país y que venían siendo atendidos por los mercados extranjeros, pues ahora seguramente el sector industrial tendrá una oportunidad de atenderlos. En términos de petróleo, pues una tragedia, ¿no? Una guerra sin cuartel, especialmente de Rusia y de Arabia Saudita, incrementando precios, incrementando producción, incrementaron cerca de 4 millones de barriles más la producción durante el mes de marzo, llevando el precio a $20. Estas son las 3 oportunidades en que hemos tenido recientemente guerras de precios del cartel. Afortunadamente, estamos viendo la historia se repite porque normalmente esta guerra dura entre 1 y 3 meses, en este caso casi que duró 1 mes y medio, pero desafortunadamente tenemos una situación y es que como no hay demanda, los aviones están parqueados, la producción industrial está quieta, entonces eventualmente la demanda se ha comprimido cerca de 20%, eso son 20 millones de barriles al día. Luego, los recortes de la OPEP de 9.7 millones de barriles no han sido suficientes para contener el precio, ¿no? Estamos viendo que los niveles o los tanques de almacenamiento de petróleo están a reventar, casi al 90%. Por lo tanto, hay algunas refinerías en el mundo que están devolviendo los pedidos y eso conlleva que la presión de los precios continúe a pesar de que el acuerdo ya se dio, ¿no? Históricamente, entre los meses de mayo y junio, se vivía una recuperación en el precio del petróleo básicamente porque la historia nos muestra que la temporada de vacaciones en los Estados Unidos, particularmente en economías desarrolladas, generaba transporte masivo en vehículos por todo el país de la gente que salía a su temporada de vacaciones. Esto seguramente no va a ocurrir y por lo tanto en el horizonte del próximo mes no veremos un precio disparado del precio del petróleo. En efecto, aquí están las curvas que se muestran hacia el 2030 de lo que se esperaba que fuera el comportamiento del precio del petróleo. Hace 6 meses todo el mundo esperaba un precio de petróleo para los próximos 10 años entre 50 y 55 dólares. Como ven, la línea azul, la línea naranja es la que se ha mejorado un poquitico después del acuerdo, pero en realidad no se ve en el horizonte de aquí al 2024 expectativas de precios superiores a 45 dólares. Eso seguirá siendo un driver importante para la tasa de cambio, que aunque no ha sido tan marcada en el último año, pues sí vuelve a retornar y afectar un poco, no tanto el precio del petróleo como un todo, pero los ingresos que recibe Colombia por parte de las exportaciones, las regalías que se generan, las utilidades de Ecopetrol que se trasladan al Estado, y eso nos muestra una debilidad que debería mantener presionado la tasa de cambio en el año 2020, por lo menos durante el primer semestre, ¿no? Ahora, en materia de crecimiento, pues las expectativas se han visto colapsadas, ¿no? En la región. En el panel a la izquierda, ustedes ven las expectativas que se tenía de crecimiento del 2020 para Brasil, y si todos estamos hablando de un crecimiento promedio de 2%, pues han caído a un menos 0.5%. Argentina, que hablamos también de un 2,5% quizás, se han caído a menos 2%. Chile, hablábamos de una tasa entre el 2 y el 3, ahora la tenemos expectativa al menos 1%. Colombia ha caído un poco menos. Esta gráfica no ha sido actualizada con el pronóstico del Fondo Monetario, pero si estamos hablando de un crecimiento del 3,4, 3,5%, seguramente mucha gente estará hablando del 2%, algunos del 0%, ahora veremos eso.
En México, de expectativas de crecimiento del 1.5, pues ayer ustedes vieron, le bajaron la calificación y ya tenemos expectativas de menos 2.5. El Fitch particularmente dice que puede caer menos 4% México este año. Y Perú, pues también igual que Colombia, resiliente, ¿no? Todavía expectativas de crecimiento positivas. Ahora, como ven, Colombia en términos del PIB, y haciendo la correlación con el precio del petróleo desde el año 2006, pues lamentablemente no somos petroleros, no somos una economía petrolera, pero nuestro PIB sí se afecta fundamentalmente cuando el precio de este commodity cae. Y este año pues no va a ser la excepción. En actividades en funcionamiento vemos que la seguridad alimentaria está garantizada, los abastecimientos de bienes básicos, parte de la cadena logística está funcionando muy bien, digamos, la reducción de los costos de los peajes por parte del gobierno al sector de transporte pues ha ayudado un poco. Las tecnologías y las comunicaciones pues son fundamentales, de hecho por eso estamos aquí hoy conectados y eso es un factor fundamental para que muchas actividades no se cierren al 100%. Los servicios públicos y el sistema financiero siguen atendiendo, ¿no? El sector de la salud pues está más que duplicado en sus tareas y en actividad, y el sector de la seguridad. Entonces, estos sectores generan una especie de apoyo a la economía, ¿no? No vamos a colapsar, no tendremos por qué tener una caída del menos 5%, como algunos aseguran, eso no lo estamos viendo, no sonaría lógico. Ahora, la demanda agregada continúa, quizás hay muchas personas que han comprado más incluso en estos últimos 20 días que lo que han comprado en promedio cada mes. Algunos sectores, por ejemplo, como el de BPO, pues que emplea tantas personas, lamentablemente no está atendiendo todos los empleados desde su casa, no todos tienen un computador, no tienen todas las adecuaciones telefónicas, por lo tanto, solamente el 7% pueden trabajar desde su casa. ¿Cuáles serían las actividades de mayor impacto en 2020? Pues creemos que el sector de transporte, particularmente transporte aéreo, la industria, parte de la industria no va a ser capaz de, primero, no están tan estoqueados en materia de inventarios. Segundo, sus pedidos pues eventualmente se están disminuyendo. El sector de comercio, que venía jalonando la economía los últimos 2 años, particularmente va a enfriarse. El sector de entretenimiento pues no creo que se recupere incluso después de levantar la cuarentena, las medidas de emergencia el 26 de abril. El sector de hoteles y turismo pues lamentablemente un año desastroso. Y los arrendamientos pues creo que también ahí hay un dato importante, y es que el 85% de los hogares de estratos de 1 a 3 viven en algo de los arrendamientos, un canon de arrendamiento aproximado entre 300 y 800 mil pesos. Eso quiere decir que por eso yo le dije que más o menos apenas... 3 millones. Por lo tanto, si algo de eso se suspende, pues también las familias podrían empezar a sentir un problema. Mucho hemos leído recientemente de lo que ocurre en materia de caja de las empresas, ¿no? Quizás en el mundo podríamos decir que las empresas pueden tener en promedio caja para sostener sus obligaciones 27 días, pero yo creo que Colombia está aquí en el rango del 25% de esos empresarios que quizás tienen caja en promedio para atender las necesidades durante 13 días o 14 días. Hay diferentes estudios, la ANDI ha sacado un estudio, la Cámara de Comercio, etcétera, y la cifra no necesariamente tendría que coincidir, pero el diagnóstico es concreto, ¿no? Las pequeñas empresas son vulnerables en materia de caja, porque a pesar de que hubiéramos venido en un año 2019 con muy buenos resultados, pues quizás no alcanzamos a colchonarnos en materia de caja. ¿Qué viven las empresas? Ustedes, pues creo que están viviendo retraso en la interrupción del suministro de materias primas, cambio en la demanda de los clientes, incremento de los costos, reducciones logísticas que provocan retrasos en las entregas, problemas de protección de la salud y seguridad de los empleados que generaron gastos adicionales. Paradójico, pero también algunas industrias están teniendo menos mano de obra, ¿no? Y todas las dificultades relacionadas con el comercio, ustedes han visto cómo en muchos países realmente están congelados los transportes, el acceso a los productos, etcétera. Algunas medidas que están implementando desde el punto de vista del gobierno, pues acceso a crédito respaldado por el Fondo Nacional de Garantías, algunas quejas eventualmente que los empresarios no están logrando ser atendidos por parte del sistema financiero, pero se han redoblado recientemente los esfuerzos del Banco de la República, particularmente del gobierno, para tratar de garantizar que el sistema financiero les atienda a través de líneas de crédito con créditos blandos. Por supuesto, estamos evaluando y ya se han ampliado, digamos, se han diferido los calendarios tributarios. Bogotá, por ejemplo, en los pagos de impuestos prediales ya lo mandó al mes de junio. Aplazamiento del pago de pensiones por 3 meses, tanto de las empresas como de los trabajadores. Se analiza diferir el pago para fiscales y hay muchas otras medidas que seguramente el gobierno está analizando y que tendrá que acudir más adelante. No creo que estas sean las últimas medidas que sean suficientes para atender esta coyuntura.
Bueno, pues alimentos muy demandados recientemente, ese es un sector en donde hay mucho potencial, ¿no? Desafortunadamente generaron presiones especulativas en precios al comienzo, ahora hay un poco más de control, quizás el gobierno ya está controlando la especulación ahí a través de esa autorización que le dio al DANE y al Ministerio de Agricultura. Esperamos un déficit comercial en el año 2020 arrecie y se vaya al menos 4.7%. Y eso es básicamente porque estamos esperando una caída cercana al 12%, tanto en las exportaciones como en las importaciones, de tal manera que esas exportaciones, pues que veníamos teniendo entre casi 40.000 millones en el 2019, las vemos cercanas a los 30.000, las importaciones que venían a ritmos de 53.000, las esperamos cerca de 45, 46.000. Lamentablemente el desempleo va a sufrir y si bien estábamos en niveles del 10.5 cercanos al final, en las últimas lecturas del DANE, estamos esperando en el escenario de base una afectación a solamente hasta el 13%, pero dependiendo de cómo arrecie esa cuarentena y eventualmente esa intermitencia en las cuarentenas, podría subir hasta el 18%, una cifra que eventualmente no veíamos en la última década. En materia de tasa de inflación, pues eventualmente esa depresión de la demanda agregada hará que la tasa de inflación esté abajo del 4%. Estamos viendo un 3.7, particularmente al final del año. Podría ser un poco menos dependiendo de qué tanto se comprima la demanda. Ahora, la percepción de riesgo de Latinoamérica se ha incrementado de manera transversal, quizás un poco menos para Perú, pero sí Colombia un poco menos damnificado que la perspectiva que tiene México, Chile o Brasil. Mucho de ello dependía también de lo que venía pasando recientemente a finales del 2019 con esa inconformidad social. Entonces, Colombia, pues es paradójico, pero Colombia es de los países que nunca ha incumplido la deuda externa, ¿no? A diferencia de muchos países de Latinoamérica, incluyendo, por supuesto, a Brasil, a Perú, a Ecuador o a México. En el caso de Argentina, pues varias veces, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos un riesgo de barrio. No es un riesgo único de Colombia. Estamos en un lugar en donde los países, digamos, algunos inversionistas sienten mucho temor. Como dije, estamos esperando una recuperación modesta y rápida. Ojalá y no sea una U profunda, pero luego repunta, o una L, que querría decir que tendríamos una recesión. Nadie está viendo una recesión, todo el mundo está viendo posibilidades de empezar a recuperar la actividad económica en el segundo semestre. Creo que el mercado está descontando por lo menos 2 recortes adicionales del Banco de la República, 50 puntos básicos más de lo que ya hizo. Eventualmente podría ser un poco más, ¿no? Lamentablemente los niveles de inflación en este momento no lo permiten y eso es lo que ha permitido a países como Chile o a Brasil bajar de una manera muy rápida la tasa de interés. Pero creo que el Banco de la República todavía está a mitad de camino en lo que tiene que ver con la tasa y al final del año ustedes, como ven en las expectativas, hay algunos que pensamos que la tasa puede estar cercana al 3%. Entonces, esperemos que el sector financiero traslade rápidamente esas reducciones de tasa de interés a los costos de los créditos y así se han comprometido en una reunión que tuvieron recientemente esta semana con el Banco de la República. Aquí nuestras proyecciones de estimaciones de ETF y de IBR, que seguramente se las haremos, ustedes las tendrán en sus memorias. Que lamentablemente hay que decir que la posición fiscal de Colombia se va a deteriorar, ¿no? Esta regla fiscal que hemos adoptado desde el 2012 nos permite aumentar el endeudamiento cuando el precio de petróleo particularmente se cae. Y entonces estamos siendo conservadores, creemos que el endeudamiento puede superar el 52, 53%, algunos piensan que va a ser el 60%, yo no espero que sea tanto, lamentablemente un endeudamiento del 60% pues nos dispararía mucho la tasa de cambio al alza. En este escenario que estamos viendo nosotros, creemos que estamos siendo conservadores y el gobierno sería un poco responsable en materia de gasto y de endeudamiento. En materia de PIB, pues estamos viendo en el escenario neutral, ¿no? En el escenario de base un crecimiento del 2%, lo estamos rebajando del 3.40 al 2%, muy afectado particularmente el sector de minería, obviamente. Todos los sectores se van a ver afectados, lamentablemente, ¿no? En el peor escenario estamos viendo un crecimiento del 0.7, es decir, no estamos viendo ese menos 2% que está viendo el Fondo Monetario. La historia de Colombia nos muestra una resiliencia. Recuerden que entre 2008 una de las crisis más fuertes de la historia, Colombia se vino a cero y en este momento estamos esperando que el crecimiento recupere el segundo semestre de manera importante. Ahora, para ser justos y no poner solamente nuestra expectativa, pues aquí ponemos las expectativas que tiene BTG, por ejemplo, 2.2, el gobierno 2.2, nosotros en ese escenario negativo 0.7, Goldman 0.5, Corficolombiana 0, el Instituto Internacional de Finanzas menos 0.4, el Banco Mundial menos 2 y el Fondo Monetario menos 2.4. Ahí estaban un poco las expectativas del Banco Mundial para los 2 años. Pues como ustedes ven, Colombia y Perú reciben
Colombia y Panamá reciben desde el Banco Mundial una perspectiva de menos afectación que la región. Ahora, en el dólar, ¿qué estamos viendo? Acudiendo a la historia y viendo que la economía mundial se deprime, que los Estados Unidos han bajado su tasa de interés a cero, que han vuelto a los famosos programas de flexibilización cuantitativa, de imprimir dinero, pues necesariamente necesitamos el dólar. Ellos necesitan el dólar débil, así lo ha manifestado Trump por los últimos 2 años, y seguramente lo que veremos es que el dólar se va a debilitar justo después de atender la cuarentena y eventualmente, ojalá, cuando aparezca la cura, la vacuna. Entonces nosotros estamos viendo volatilidad, claro, pero un norte de 3.400 hacia el final del año. Ahora, también para ser justos, no ponemos solamente nuestras expectativas, ponemos lo que publicó el día de ayer el Banco de la República, donde también están, por supuesto, nuestras expectativas, y la gente está pensando que en abril, al cierre de abril, la tasa de cambio podría terminar entre 3.750, pero también le dan un rango de 4.289. Yo no estoy viendo ese rango superiores a 4.000. A diciembre del 2020, la gente piensa un promedio de 3.775 con un rango entre 3.500 y 4.200. Ya para el año entrante, abril del 2021, las expectativas también empiezan a bajar mucho más, 3.600 en promedio, 3.200 en el rango mínimo. Yo creo que puede estar ahí sobre 3.300 de aquí a un año, básicamente porque la actividad debe reabrir de una manera progresiva y eventualmente no solamente las aerolíneas van a demandar petróleo, sino que eventualmente toda la industria global lo va a hacer y por lo tanto la tasa de cambio debería estabilizarse, debería dejar de ver las afectaciones en materia de crecimiento. Lamentablemente el presupuesto de la nación para el año entrante aumentaría un montón, de 270 que tenemos este año a 283. Eso significa que el servicio de la deuda, los intereses que pagamos por la deuda externa, que vuelvo y repito, no son una responsabilidad del gobierno actual, pues van a aumentar porque el dólar que tuvimos este año va a ser más alto. Por lo tanto, asignaremos unos recursos de 71 billones a pagar la deuda, es decir, un 34% más de lo que estábamos gastando en el 2020. Bien, ¿qué no pueden olvidar ustedes? Pues creo que la caja prima sobre todo, ¿no? Es importante hacer un adecuado uso de la caja, provisionarse muy bien de caja para tratar de sobrevivir. El objetivo financiero de las empresas es sobrevivir en el tiempo y para ello necesitamos atender los gastos básicos, ¿no? Diversificar la cadena de suministro es un momento súper oportuno para buscar nuevos proveedores, ¿no? Mejores precios, respaldar sus programas y datos críticos de las empresas, revisar cada detalle de los contratos de seguros que seguramente alivianarán un poco la carga y revisar alternativas legales en situaciones de fuerza mayor. Hoy estamos viendo que muchos empresarios colombianos están recibiendo pedidos de empresas europeas, norteamericanas, que eventualmente no quieren por ahora recibir productos provenientes de China. Espero que eso no va a perpetuarse, pero es una oportunidad para que los empresarios colombianos reaccionen y traten de atender esas oportunidades. Siempre en las épocas de crisis hay que buscar cuáles son las mejores alternativas. Ahora, los empresarios que puedan, pues obviamente se necesitan aumentar las pruebas en Colombia, ¿no? Necesitan muchas donaciones para aumentar las pruebas y eventualmente identificar más rápido todos aquellos contaminados, generar esas cuarentenas de manera efectiva, aumentar la producción de insumos médicos. Estas industrias que están en este tema, pues van a tener una oportunidad importante. Ayudar a identificar casos críticos, ¿no? A veces, no, digamos, los diagnósticos en últimas de los médicos no son el mejor termómetro, casi que allá ya llega el paciente en última instancia. Entonces, si los empresarios se pueden anticipar y evaluar cómo está la salud de sus empleados, sería una gestión importante. Y prepararse para adquirir posibles medicamentos cuando estén lanzándose al mercado. Yo en este momento veo 73 intentos de diferentes empresas en diferentes partes del mundo por lograr la vacuna. Hay 3 empresas que ya están haciendo pruebas en seres humanos. Es decir, a medida que empiece se publique ese hallazgo, creo que la recuperación va a ser vertiginosa. Así a la velocidad que hemos caído, también vamos a empezar a recuperarnos de una manera final. Entonces, mensaje final, pues hay que evolucionar con la coyuntura, aprender a hacer negocios de forma diferente. Estas reuniones harán que cambien muchas cosas que ocurrían en las compañías. Los hábitos de consumo de la gente van a cambiar. La gente ya no se va a saludar como históricamente lo hacíamos. Van a revisar un poco más las etiquetas de los alimentos, ¿no? Pero eso es solamente un ejemplo. En los negocios se acudirán a buscar clientes de manera virtual, ¿no? Buscar una manera de ser eficientes a la hora de buscar negocios. Y recuerden, para salir adelante todos tenemos que poner un granito de arena. Por supuesto, yo sé que muchos empresarios están sintiendo que lo están poniendo todo, pero tratemos de acudir los caminos que están ofreciéndose a disposición. Antes de ir a la sesión de preguntas, pues le vuelvo a dar paso
al doctor Giovanni Campos para que dé unas palabras finales. Don Wilson, muchas gracias. Voy a compartir acá nuevamente. Me cuentan, por favor, si ven la presentación. ¿Aló? Don Wilson. Sí, ya la estamos viendo, Giovanni. Gracias. Perfecto. Yo creo que acá viene, después de entender y de ver este panorama que tenemos actualmente, que podemos tener las próximas semanas y los próximos meses, pues tenemos un reto desde el punto de vista de las organizaciones de pensar diferente, de ser estratégicos. Y ahí estoy absolutamente seguro nuestra solución de comercio exterior brinda una oportunidad y una probabilidad para poder hacer negocios un poco diferente a lo que hacemos o a través de una solución un poco que de pronto ustedes no conocen. Lo primero es que esta solución se crea básicamente, y se los contaba al principio de esta conferencia, por nuestra relación como agentes de Western Union. Western Union entre el año 2010 y el año 2014 creó una división que se llama Western Union Business Solution. Y esta división, un poco diferente a lo que conocemos del tema de giros y remesas, que son agencias, si hablemos de temas de efectivo, pues crea la posibilidad de realizar operaciones cuenta a cuenta a nivel internacional. Nosotros hoy contamos con un sistema transaccional de negociación, compensación y liquidación de divisas a nivel local y a nivel internacional, que es de Western Union, que nos permite generar ahí un valor agregado y un diferenciador en el mercado colombiano. El tener la participación, como les contaba, de cerca del 20% de las remesas que llegan a Colombia nos permite tener una liquidez de dólar importante y nos permite ser muy competitivos en tasas de negociación de peso dólar o dólar peso, para casos de pagos obviamente a los Estados Unidos o a proveedores en los Estados Unidos, y obviamente todos los temas de monetizaciones para los exportadores para traer los recursos. En las terceras monedas, y esta es una invitación a ser estratégicos, pues lo que permite es que uno debe entender claramente con quién o quiénes son mis proveedores a nivel internacional. Y esos proveedores a nivel internacional, en el caso de los importadores, pues lo que permite es que yo pueda pagar en las monedas locales, y ahí los invito a que piensen desde el lado de nuestro importador, pero el que está al otro lado pues se convierte en un exportador. Y ese exportador tiene toda su infraestructura en su moneda. Entonces, un ejemplo de esto es que si yo estoy adquiriendo algún tipo de producto desde otro país del mundo que su moneda no sea el dólar americano, pues tendría la posibilidad de pagarle en sus monedas locales. Y esa es una ventaja competitiva que podemos ofrecerles. Es decir, yo puedo hacer giros desde el peso colombiano a 135 monedas diferentes, euro, por poner un ejemplo, franco suizo, otro ejemplo, dólar canadiense, dólar australiano, yuan, yen o renminbi, etc. De la misma forma, al tener esta plataforma de negociación de Western Union, pues lo que tengo es una solución que me permite que este método tradicional, donde actúan diferentes intermediarios, donde voy del peso al dólar, del dólar al euro, por seguir con el ejemplo del euro, pues lo que me permitiría es hacer pagos directos desde el peso colombiano al euro, disminuir los intermediarios, generar obviamente al disminuir los intermediarios unos menores costos, y de la misma forma, como les decía, tener un tema de compensación en tiempos más ágiles, que desde el punto de vista de comercio exterior es clave, y es algo que hemos venido entendiendo en estos últimos años con la relación que tenemos con Analdex. De la misma forma, a través de esta división de Western Union Business Solution, pues nosotros tenemos más de 500 cuentas bancarias alrededor del mundo donde compensamos directamente de las monedas locales y utilizamos las redes domésticas para hacer las transferencias de los pagos de los diferentes clientes que tengan o inversionistas que tengan la necesidad de hacer sus pagos internacionales. Cuando hablamos de la solución de comercio exterior, entonces toca centrarnos en los que son importadores y exportadores. Voy a ponerme en esta primera pirámide, donde es el tema de los exportadores que necesitan hacer monetizaciones. Y ahí tenemos también una posibilidad que les damos acceso no solo a tener una cuenta en dólares, la que funciona perfectamente
de vender dólares y convertirlos en pesos, pero también les damos la oportunidad de tener unas cuentas en monedas como el euro, como la libra, como el yuan, etcétera, que ya podríamos revisar, pues, obviamente en cada momento y particularmente de acuerdo a las necesidades de cada entidad. De la misma forma, tenemos una reducción de los costos, porque no utilizamos intermediarios, como se les comentaba, y algo que me parece clave, y es el ejercicio que estamos haciendo hoy, es entender esa asesoría personalizada en un mundo, en el tema de divisas, que va a tener una volatilidad importante. Si bien tenemos una expectativa, como lo mostraba el doctor Wilson Tovar, de una disminución en el tema del dólar, pues eso va a estar acompañado de una volatilidad importante y de cómo se sigan comportando las diferentes variables que nos han llevado a tener la volatilidad que hemos vivido en las últimas semanas, como es el tema del COVID-19, pero adicional, cómo vamos a quedar parados después de todos estos escenarios desde el punto de vista local y fiscal, como bien lo comentaba el doctor Wilson, cómo va a estar nuestra cuenta corriente en el tema de importaciones y exportaciones, y obviamente ahí el estar cerca, y esta es una invitación que le hacemos a nuestro equipo, es la clave. No tenemos la bola de cristal, pero sí tenemos la certeza de poderlos acompañar para tomar decisiones más argumentadas, con base en los diferentes escenarios macroeconómicos que se estén dando a nivel internacional y a nivel local. Desde el punto de vista de los pagos internacionales, que es la pirámide que ustedes ven a mano derecha de la pantalla, pues lo que nos permite es hacer pagos en 135 monedas, como les comentaba, desde el peso colombiano al dólar y a otras 134 monedas, reducir obviamente los tiempos de entrega de esos recursos por no usar intermediarios, tener pagos más ágiles y rápidos, y obviamente también tener el tema de la asesoría personalizada. A eso le debo sumar, y me voy a centrar en el cuadro de operaciones contra valor, que también le brindamos la posibilidad a las diferentes compañías u organizaciones de generar pagos desde las cuentas de compensación o desde sus cuentas en dólares, con el objetivo que tengan también poder de negociación desde el dólar a esas terceras monedas. Sin lugar a dudas, tener hoy una cuenta de compensación que tiene el propósito de, perdón la redundancia, de compensar todo lo que tienen que ver mis giros en el dólar de por exportación o importación, pues también me permite tener una disminución o no generar el pago del 4 por mil o del GMF. Y desde ahí también puedo generar el pago a esas terceras monedas. Y si yo desde esa motivación estratégica de buscar mejores posibilidades de negocios con mis proveedores a nivel internacional, veo la posibilidad de pagar en esas monedas locales, pues se vuelve una herramienta maravillosa para poder mejorar el tema de negociación, no solo desde el punto de vista de la tasa de cambio. Y acá esta es una invitación que no, para que ustedes la tengan en cuenta dentro de ese proceso estratégico, y es que poder hacer negocios en las monedas locales debería generar la ventaja de disminuir la volatilidad de esa tercera moneda frente al dólar y que los costos que estoy asumiendo pues puedan disminuir del bien o del servicio que estoy adquiriendo a nivel internacional. Eso, sin lugar a dudas, es algo que creo que se va a seguir posicionando en los próximos meses. Creo que las razones son obvias, es algo que viene pasando ya desde hace varios años, no es casualidad que hoy el renminbi o el yuan, la moneda china, pues esté dentro de las principales monedas de negociación ya del mundo en temas de comercio exterior. Si lo miráramos 5 o 10 años atrás, no aparecían las 5 primeras, hoy aparece. No es casualidad que el euro pues sea una moneda de referencia hoy también en el comercio exterior muy importante, y esa posibilidad u oportunidad de pagar en esas terceras monedas, pues creo que se va a consolidar por todo lo que estamos viviendo, y ahí va a haber un valor agregado para las personas que puedan hacer negocios en monedas locales de los países que les proveen bienes o servicios. Los horarios de negociación ustedes los conocen, el mercado del dólar pues va de 8 a 1 de la tarde, pero también hay un mercado adicional que es el mercado Next Day, que es un mercado que opera desde la 1 de la tarde a las 4:30 y que a veces se pierde del contexto, que ahí pasan muchas cosas. Y hoy con todo lo que ocurre y todos los anuncios, pues es otro llamado a nuestro equipo para que le pueda informar obviamente a las diferentes organizaciones de que ahí también debería uno estar atento.
Estas son los temas de operaciones contravalor, como se los colocaba, pues eso es simplemente el proceso, que es bastante sencillo, ya cada uno de ustedes lo revisará seguramente con la persona del equipo que los pueda atender, y el objetivo es obviamente entender la necesidad para generar una solución apropiada hacia esa necesidad. Algo que también es clave es cómo hoy puedo mejorar desde el punto de vista del manejo de mi liquidez, que es otro de los grandes retos, y el doctor Wilson lo tocaba, como el flujo de caja cada vez está más apretado, y si eso es así, pues uno debería tener claridad cómo puedo buscar unas alternativas que me permitan tener o poder manejar mi tesorería de una forma más eficiente. Y una de esas razones, pues, que quiero mostrarles es cómo los fondos de inversión colectiva, que son administrados por sociedades fiduciarias o sociedades comisionistas de bolsa, pues nos permite tener una ventaja desde el punto de vista de la triangulación de los recursos, con el propósito de que si están en cabeza del mismo y único titular y pasan de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria, pues este tipo de instrumentos nos permite no generar el GMF y tener ahí una ventaja desde el punto de vista de impuestos. Pero también los fondos de inversión son una gran herramienta desde el punto de vista de dispersión hacia esas operaciones internacionales o a esos proveedores internacionales, y también para estos proveedores locales. Y ahí hemos querido desde Acciones y Valores generar algo para las empresas. Y hoy, por ejemplo, puntualmente hacia las personas jurídicas, estamos generando 100 giros ACH sin costo. Eso es algo que también podrán revisar, obviamente, con cada uno de los corredores de nuestro equipo. Nuestro fondo de inversión colectiva es un fondo de liquidez. Nosotros hemos entendido en los últimos años que los fondos de liquidez son diferentes a los fondos de inversión o que buscan rentabilidad. El propósito de nuestro fondo es tener una bajísima volatilidad, tener una tasa competitiva desde el punto de vista de rentabilidad, pero lo más importante para nosotros es una baja volatilidad. Sin lugar a dudas, pues lo que hemos vivido en los últimos meses ha generado afectaciones sobre todos los fondos de inversión, pero estamos también, y este es un mensaje que quiero dejarles claro, en un momento totalmente diferente a principio de marzo. Hoy lo que ha hecho, como lo explicaba el doctor Wilson, el Banco de la República y adicional el gobierno, pues permite tener unos temas de liquidez importantes, las disminuciones de tasa de interés, las disminuciones del encaje, los bonos que hoy sacan a través del sector financiero, la recompra de bonos de deuda privada por cerca de 23 billones, pues ha podido estabilizar este tipo de instrumentos financieros de corto plazo, y ahí sentimos que la volatilidad en las próximas semanas pues cada vez va a ser menor. Nuestro fondo tiene una calificación de riesgo de crédito AAA y una calificación de riesgo de mercado S1, que garantiza tener una baja volatilidad desde el punto de vista técnico. Adicional a eso, también siempre la invitación, y la hago en todas las conferencias o reuniones que tengo con los diferentes clientes o personas interesadas en que les contemos de nuestros servicios, pues es que este es un fondo, hay una entidad que se llama CIFIC Colombia, que es una entidad que fue creada a través de LBA Índices y que les permite a ustedes, a través de este sellito y de una página que es www.cificcolombia.com, pues tener acceso a la información de los diferentes fondos de inversión colectiva y entender dónde uno se siente cómodo frente a lo que uno está buscando, conocer el barrio de los fondos y de esa forma pues tener una mayor información. A eso le unimos una solución de tesorería y que es importante desde temas de recaudo referenciado para que ustedes lo puedan tener en su radar, donde somos complementarios o aumentamos la capilaridad de los clientes que necesiten este tipo de recaudo referenciado, donde tenemos obviamente más de 250 oficinas, que es nuestra red propia en el territorio nacional. Hoy de esas oficinas, mayoritariamente más de la mitad están funcionando normalmente, es decir, están abiertas, obviamente con un horario un poco menor, hasta las 4 de la tarde, pero se han vuelto claves para complementar también las redes bancarias. Y para aquellas entidades que necesiten tener obviamente también la red bancaria, ahí también tenemos una posibilidad de redes bancarias que aumentan esa capilaridad, pero a través de un único interlocutor que seríamos nosotros. Todo el tema de transferencias desde los bancos locales para evitar los temas de GMF, en cabeza del mismo y único titular, repito, de acuerdo a lo que establece la norma, todo el tema de ingresos de monetizaciones hacia el fondo, y de ahí todo el tema de dispersión a través de sus proveedores locales,
que obviamente tienen tema de GMF por ser otro titular, traslados a sus propias cuentas sin GMF, todo lo que tiene que ver con devolución de impuestos, que hoy es importante obviamente por la situación que vivimos, y ahí podemos generar también valor, y un tema de dispersión también a través de canales digitales, donde hoy nosotros contamos con una billetera virtual, que es la billetera de Te Paga, donde también podemos generar algunos tipos de disminuciones en costos financieros que me parecen claves en este momento. Informes a la medida de acuerdo a cómo se generen ese tipo de recaudos. Esto dependerá de cada una de las organizaciones. Y lo más importante, y con esto cierro, que los comentaba al principio, y es el objetivo de todo lo que hemos hecho, pues poner a disposición todo nuestro equipo, nuestro Departamento de Investigaciones Económicas a través del doctor Wilson Tovar, nuestra área de corporativa a través de nuestro equipo de corredores y obviamente también todo el área de banca privada. Nuestros informes están en la página www.axivalores.com, donde ustedes tendrán información diaria, semanal y mensual del tema de divisas. Es parte de nuestro core, por la misma relación que tenemos con Western Union. Todos los días hablamos de divisas. Eventos periódicos como este, hemos tenido la fortuna de hacerlos presenciales y hoy a través de canales digitales. Y por supuesto, también algunos instrumentos adicionales que podrán revisar con nuestro equipo, que son canales digitales, y ahí tenemos una plataforma que se llama Global Pay, que permite hacer negociaciones de pagos, todo a través de un canal digital que sin lugar a dudas hoy adquiere una relevancia importante. Los invito a que hagamos toda la ronda de preguntas. Si quieres, Edison, ahí ya te cedería la palabra. Les dejo la información donde nos pueden contactar. Estamos para servirles, para generarles acompañamiento y sobre todo para que entiendan que siempre estaremos dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo en bien de sus negocios. Muchas gracias y deseándoles que tengan un excelente día. Giovanni, muchas gracias. Pues muy interesante. Por eso ustedes son nuestros aliados, porque hoy el mundo digital es el que está mandando la parada y ustedes desde sus herramientas, desde sus plataformas como Te Paga o Global Pay y sus alianzas, pues son el aliado perfecto para las empresas. Arrancamos ronda de preguntas. La primera pregunta la hizo Tatiana Ariza y es: ¿cuáles son los requisitos para poder abrir una cuenta en dólares? Perfecto, voy a dar como entonces esa claridad, si me lo permiten. Nosotros no abrimos cuentas en dólares. Nosotros somos un instrumento de negociación de divisas y lo que hacemos, para poner el contexto, es que un importador, para poner un ejemplo claro, que necesite hacer un pago en dólares, nosotros somos el canal para hacerlo. Es decir, los pesos los convertimos en dólares, los vendemos, compramos dólares y colocamos esos recursos, Tatiana, en la cuenta que tú nos has informado en el exterior. No sé si contesto la pregunta, si hay alguna duda, Edison, que puedas también tener, con mucho gusto. No, digamos que eso por ahora queda claro, es decir, que sí pueden tener una cuenta bancaria en dólares, usualmente en el exterior, y ustedes los ayudan con la gestión de esa cuenta. Carlos perdóname, Edison, somos el instrumento cambiario para volver esos pesos dólares y ponerlos en la cuenta que ya tiene la empresa en el exterior o pagarle a su proveedor que está en el exterior. Exacto, listo. Carlos nos pregunta si usando el mecanismo que describiste sobre las cuentas de valor sobre las cuentas de compensación, a través de qué intermediario quedan canalizadas las divisas cuando se hace el giro directo al exterior. Y la segunda pregunta que tiene es: bajo esa modalidad de giro, si tienen gravamen de movimientos financieros o 4x1000. Perfecto, buenísima la pregunta y también les doy la claridad sobre eso. Nosotros, para que no exista el GMF, pues toca necesariamente mandar los recursos a la cuenta de compensación de la compañía, que la tendrá obviamente abierta con una entidad de crédito. Esa es la forma de evitar el GMF y no habría GMF
¿sí? Esa cuenta de compensación pertenece obviamente a la misma compañía. Desde el punto de vista operativo, lo que hacemos en la cuenta de compensación, y vamos a suponer el ejercicio de que esos dólares que están ya en la cuenta de compensación, pues necesito convertirlos a euros o a una tercera moneda para pagar a un proveedor. Lo que hacemos es exactamente lo mismo que hacemos hoy, y es que llenamos un formulario 10 con el número cambiario correspondiente, el mismo proceso operativo. Ustedes ese formulario 10 pues lo tienen que informar o tienen que hacer toda la gestión ante el Banco de la República mensualmente, y lo que hacemos es un cierre de la operación de la venta de los dólares en el ejemplo, convirtiéndolos en euros, y ustedes me compensan el valor de los dólares a mi cuenta en un banco en los Estados Unidos, y yo libero la plata y llega de acuerdo a la información del cliente a esa cuenta en euros que él nos ha determinado. Entonces la respuesta es: el tema operativo es el mismo, el tema cambiario es el mismo, y el GMF tampoco aplica, porque obviamente yo puedo alimentar esa cuenta de compensación en dólares sin el GMF. Hay varias dudas, varias preguntas alrededor del tema de las cuentas en dólares. Sobre todo el tema de regulación, como si está permitido o no está permitido tener cuentas en dólares pues para la regulación colombiana. ¿Qué podemos responderle a esta Yo pregunta? les contestaría que las cuentas de compensación son cuentas en dólares que están totalmente reguladas a través del Banco de la República. Las cuentas de compensación que están en dólares lo que buscan obviamente es que los clientes tengan la posibilidad, o los importadores y exportadores, de tener una cuenta en la moneda, en el dólar, con el propósito de que esos recursos no se canalicen y no lleguen al mercado de pesos. Ahora, eso se tiene que reportar ante el Banco de la República. Son totalmente legales y están autorizadas a través del Banco Central. Claudia nos pregunta si se pueden realizar operaciones en yenes con acciones y valores. Sí, la respuesta es sí, y puedes hacer tus operaciones en yenes de dos formas. Una, desde el peso al yen directamente si no tienes cuenta de compensación, y si tienes cuenta de compensación, desde el dólar al yen. La respuesta es sí. Okay. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Listo. Acá nos hacen una pequeña pregunta, y es decir, que son tasas más competitivas en el caso de que ellos hagan directamente, o sea, con acciones y valores, diferente a que el banco use otros intermediarios internacionales. ¿Las empresas son más competitivas en ese caso? Sí, muy buena pregunta, y creo que ese era parte del mensaje que quería o que trataba de dejarles. La respuesta es: nuestra ventaja competitiva en temas de tasas de negociación está dada porque mi relación con Western Union me permite tener la liquidez de las divisas. Eso es lo que me vuelve diferente. Las entidades de crédito en Colombia todas son de mayor nivel, todas tienen las mejores posibilidades para, obviamente, generar procesos muy competitivos también, pero nuestra diferencia es que esa infraestructura de las 550,000 oficinas, pues lo que me permite es que yo tengo yenes, para seguir con el ejemplo anterior, o tengo euros, o tengo dólares, o tengo francos suizos, y obviamente no tengo que irlos a buscar a un tercero, a otro intermediario. Y ahí es donde puedo ser más competitivo. Exacto. Entonces, acá hay otra pregunta, y es: Freddy Rubio nos pregunta si la negociación de las divisas se hace con TRM o dólar venta y compra. Ok, muy buena pregunta también, y ahí toca dar unas claridades. La TRM, que es la tasa representativa del mercado, se construye a través del promedio de las tasas de negociación que se dan entre las 8 y la 1 de la tarde, y es la que nosotros conocemos al final del día y que va a aplicar al día siguiente. Eso nos lo informa, si la memoria no me traiciona, la Superintendencia Financiera de Colombia, y obviamente a través de toda la información que recogen del Banco de la República de las negociaciones realizadas. Cuando nosotros cerramos una operación, tanto en el dólar como en cualquier otra moneda, vamos al mercado spot. ¿Qué es el mercado spot? Es el mercado del segundo a segundo de lo que se negocia en un momento determinado esa moneda. Entonces, nosotros negociamos en el mercado spot. La TRM, en el tema de las organizaciones, se vuelve importante desde el punto de vista de los gerentes financieros, porque se vuelve un medidor. Les pongo ejemplos. En la vida real tenemos algunos clientes que la solicitud de la gerencia financiera o de la gerencia general es: tengamos un medidor que sea la TRM. Cuando uno tiene esa información,
pues lo que siempre trataría de identificar es si puede comprar por debajo de la TRM o si puede vender por encima de la TRM, pero actúes como una referencia y dependerá un poco de la estrategia de la compañía. Perfecto. Dice aquí Alfonso que la normatividad cambiaria obliga a las empresas empresas que tengan operaciones en divisas a usar siempre intermediarios del mercado cambiario. Hay como un imaginario de que solo los bancos son intermediarios del mercado cambiario. Según lo que expusiste hoy, Acciones y Valores es un intermediario del mercado cambiario. Sí, muy buena pregunta. La respuesta es sí. Nosotros somos intermediarios del mercado cambiario desde hace casi 2 décadas. Esa es la razón por la cual obviamente también somos el agente de Western Union en Colombia. Los intermediarios del mercado cambiario pueden ser entidades de crédito, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento comercial, entre otros. Eso también está a través de la normatividad que ustedes pueden revisar a través del Banco de la República. Ok, es decir que con ustedes pueden estar tan seguros que con cualquier otra institución. Nos rige exactamente las mismas normas porque somos IMC, intermediario del mercado cambiario. Exacto. Preguntan si con Acciones y Valores yo puedo cubrir la volatilidad del dólar en el caso para exportación. O sea, si yo quiero asegurar mi precio, el valor de los dólares de una exportación que estoy haciendo hoy, si Acciones y Valores me puede ayudar con eso. La respuesta, perdóname que se me fue ahí un poco ¿me puedes repetir? Que se me fue un poco Sí, no, tranquilo. Nos preguntan si a través de Acciones y Valores yo puedo asegurar un valor para el dólar de una operación de exportaciones. Sí, las coberturas cambiarias son parte de las operaciones que hacemos las sociedades comisionistas de bolsa. Todas las operaciones de coberturas cambiarias se hacen a través, en el caso de nosotros, a través de contratos de forward o contratos de futuros y se compensan a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Son parte de nuestro core y obviamente ahí lo importante es entender siempre la organización y esto siempre hago una recomendación puntual, y es que dentro de las políticas de las organizaciones, porque esa es la clave para evitar riesgos a futuro, esté todo el tema de políticas de temas de coberturas. Y a eso le sumaría que adicional a esas políticas en temas de cobertura, existan unas políticas claras en temas de contabilidad de coberturas. Creo que son 2 cosas que podemos también, obviamente, ayudarles y asesorarlos de acuerdo a la necesidad de cada compañía. Listo. Acá Constanza nos dice, es importadora y tiene una cuenta de compensación en el banco con el Banco de Bogotá en Panamá y le gustaría que el cliente que le paga ya hoy, si desde allá ella pudiera pagar a sus proveedores, si lo puede hacer a través de Acciones y Valores y qué necesita el cliente y ella para poder desarrollar esa operación. Bueno, lo primero que le contesto a Constanza es que nosotros podemos alimentar tu cuenta de compensación y ahí lo que vas a tener que buscar es la tasa más competitiva con el intermediario del mercado cambiario que trabajes hoy y nosotros. Eso es un tema netamente de cotización. Lo segundo es que una vez estén los dólares en tu cuenta de compensación y no me queda claridad si tienes una tercera moneda, pero suponiendo que tienes que hacer un pago en una tercera moneda, vas a tener la posibilidad del poder de negociación del dólar a esa tercera moneda y nosotros le pagamos a tu proveedor en esa tercera moneda. Ok, o sea que igual si lo puede hacer, lo puede pagar desde incluso en pesos, porque eso va al fondo vista, ¿no? No, lo que ahí entiendo es que yo tengo una cuenta de compensación, es decir, tengo unos recursos en dólares y necesito pagarle a un proveedor internacional. Si ese proveedor está en una tercera moneda, yo convierto esos dólares, si vamos con el ejemplo del euro, en euros y coloco esos euros en la cuenta de ese proveedor, de acuerdo a la instrucción que me dé Constanza. Y ella va a poder negociar el dólar y el euro en el mercado spot, es decir, a la tasa de negociación. Ahí le generamos un valor agregado que tiene poder de negociación para convertir sus dólares en euros. Ok. Nos preguntan qué beneficio se tiene al negociar TIDIs con acciones y valores versus privada que negocia TIDIs. Muy buena pregunta. Yo creo que ahí, pues, en el tema de TIDIs lo más importante es el precio. Los precios se construyen de acuerdo al momento de pago de impuestos. Hay semanas
donde esos precios tienden a aumentar porque hay una demanda, porque hay entidades adicionales que están buscando comprar TIDIs para generar el pago de impuestos del orden nacional. Y ahí la ventaja es que yo tengo clientes directos. Y les voy a decir por qué tengo clientes directos, porque tengo un negocio desarrollado de recaudo referenciado muy importante con entidades, con empresas de consumo masivo, que son compradores o demandantes de TIDIs. Entonces, por lo general, no tengo que ir a buscar en el mercado quién me los compre, sino tengo el comprador final. Entonces, invitación a que coticen. Ahí estoy absolutamente seguro que podemos generar una ventaja desde el punto de vista de precio. Nos preguntan, Wilson nos pregunta que en cuanto a la monetización de las exportaciones, usualmente el giro le llega a su banco, pero que el banco ya negocia, o sea, él negocia con su banco el dólar, el valor de las divisas, y pues todo le aparece, digamos que no ve la ventana como en cuando hablo yo con Acciones y Valores. ¿Cómo funcionaría eso ahí, Giovanni? Ahí el caso es que el banco es su intermediario del mercado cambiario y es el que le hace la venta de los dólares para convertirlos en pesos. En el caso de nosotros hacemos lo mismo, es decir, también tenemos una cuenta en dólares donde nos llegan el pago de los dólares en este caso, de un exportador, y podemos convertirlos en pesos y ahí se vuelve un tema de tasa, la que sea más competitiva para Wilson. Pero adicional, en el tema de los exportadores, nosotros no solo tenemos esa cuenta en dólares, nosotros tenemos cuentas en 35 monedas diferentes. Y eso lo que nos permite es que no necesariamente mi cliente al que le vendí mi producto, o mi bien o mi servicio, me tenga que pagar en dólares, sino le abro un portafolio de posibilidades en otras monedas, donde él va a poder consignar o en yuanes, o en yenes, o en euros, y yo voy a hacer la negociación desde el euro para convertirla en peso. Doy poder de negociación desde esas terceras monedas. Ok, última pregunta y damos por finalizada la sesión. Igual está el correo de info@axivalores.com, @axivalores.com, y allí pueden ponerse en contacto en las redes sociales. Cuando les hagamos llegar las memorias esta tarde, ahí también va a estar la información de un par de asesores para que sean llamar y consultar para que tengan respuesta a todas las preguntas. Esta pregunta para cerrar: en estos momentos de dólar tan volátil y alto, ¿cómo va a cubrirse? Nos pregunta Yadira, ella es importadora y mantiene inventario en este momento, entonces quisiera saber opciones de cobertura. Un poco lo que les contaba, las opciones de cobertura, pues en el caso de un vendedor serían a través de contratos futuros o contratos forwards compensados a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, y ahí dependerá, y mi consejo para ella sería: siempre es importante entender tu negocio, porque al final las coberturas deberían hacerse específicamente de acuerdo al negocio de cada uno. Nuevamente repito, tener una política clara desde la gerencia general o desde la junta en temas de cobertura es fundamental. Segundo, tener una política clara en el tema de contabilidad de coberturas. Y tercero, tener claridad de qué quiero cubrir y cómo funciona mi negocio. Y la respuesta es sí, lo podemos hacer, y obviamente que el tema es una asesoría personal para tratar obviamente de generar el mayor valor agregado. La respuesta es sí, también hacemos temas de coberturas, y hoy con esta volatilidad, pues mi invitación, independientemente, porque creo que acá para yo poder hacer cualquier tipo de operación con alguna entidad, pues tengo que surtir un proceso de vinculación. Eso es porque la Superintendencia Financiera de Colombia así me lo obliga, de conocimiento de mi cliente. Eso no genera costos ni genera obligaciones, pero es la única forma de empezar, obviamente, a poder trabajar conjuntamente. Y es que independientemente la hagas hoy o la hagas a futuro con nosotros, lo más importante es que estés acompañada y que aproveches la volatilidad frente a lo que es tu negocio. Si hoy tu negocio te está generando una rentabilidad por encima de la que tenías planeada o proyectada hace unos meses, que seguramente ocurre si eres exportadora, pues lo importante es cuidar esa rentabilidad adicional, y ahí la cobertura, sin lugar a dudas, tiene un valor agregado importantísimo en este momento para cualquier exportador. Perfecto. Para todos, desde Analdex,
y desde Acciones y Valores un agradecimiento por su tiempo, por su interés en el tema. A Wilson y a Giovanni, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. A todos las memorias las estaremos haciendo llegar en el transcurso de la tarde. La grabación tardará algunos días mientras la editamos y la ponemos a disposición de las plataformas, pero también estará disponible muy pronto. No sé, Giovanni, si tienes algún comentario para cerrar y podemos ya dar el webinar por terminado. Sí, muchas gracias. No, nuevamente, pues agradecerles a las más de 100 personas que participaron, ponernos a la orden para siempre colaborarles y poderles brindar valor agregado y una promesa de valor clara en lo que necesiten frente a cada una de sus necesidades. Agradecer, por supuesto, a Edison por la invitación y a Analdex nuevamente, y al doctor Wilson Tovar, obviamente, por la información suministrada de mercados, y estamos dispuestos siempre a trabajar conjuntamente con ustedes. Muchas gracias y nuevamente deseándoles que tengan una buena semana y que todo salga bien para ustedes, para sus familias y para sus empresas. Perfecto. A todos muchas gracias y estamos pendientes para cualquier cosa que necesiten. Hasta luego.